Estaba grabando. Gracias por el recordatorio. Entonces, vuelvo a decirlo. Lo último, que este curso es un curso muy político, porque es un curso que está vinculado evidentemente con el quehacer público y como tal siempre ha habido cierta resistencia a la implementación, al diseño, a la creación de cursos de este tipo, no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo. Evidentemente hay más, las democracias tienen mejor salud cuando se habla de las cosas públicas y para ello es importante educar a nuestros estudiantes para que aprendan a debatir, para que aprendan cómo funciona la democracia y otro elemento importante, cómo funciona también la economía. ¿Ya? En este curso vamos a darnos un buen tiempo para hablar de economía, porque el vínculo que tiene con la democracia es indesmentible. ¿Mm? El- Vamos a ver nosotros que el sesgo muy duro que existe entre mayor diferencias socioeconómicas y mayores diferencias en la participación ciudadana. ¿Ya? Por lo tanto, este curso es, como yo les decía, político, pero lo que nos interesa de este curso como político no es que prevalezcan nuestros puntos de vista desde el punto de vista ideológico, que está muy bien. Eso no de hecho, es necesario que sea así y es inevitable, porque vamos a hablar desde un punto de vista que somos nosotros mismos, desde el cual nos construimos como sujetos, ¿cierto? Hablamos como sujetos porque tenemos discurso. Y por lo tanto, es inevitable, pero eso es una, podríamos decir, nuestra condición como ciudadanos, y está muy bien, y hay otra parte que es nuestra condición como formadores. Y en esa condición como formadores no debemos renunciar a nuestra primera condición de ciudadanos, pero debemos asumir una responsabilidad adicional, que es preservar un ambiente que permita que los ciudadanos, en este caso nuestros estudiantes, ya sean niños o jóvenes, sientan la confianza para poder hacer sus intervenciones. ¿Eh? Cuando, por ejemplo, un profesor prevalece su punto de vista por sobre el mandato que tiene, como lo que es preservar la instancia de democracia y de diálogo, evidentemente eso no funciona. ¿Mm? Porque muchos de los estudiantes que estén en contra, o más que en contra, tengan una visión discrepante con la del profesor, van a decir mejor no pido, ¿para qué? ¿Ah? Entonces, eso es lo primero. Es un curso que es muy político, es un curso que nos interesa que esté el principio de la ciudadanía, de la democracia, y hay otro elemento que es súper importante, que es el concepto de república. ¿Ya? Eh, Aquí vamos a defender la república, entendida esta como un lugar donde todos somos iguales. ¿Ya? Y por lo tanto, si bien puede sonar una ilusión muchas veces, y uno dice, no somos todos iguales, es cosa de ver cómo muchas veces la ley castiga con dureza a uno y es muy amable con otros, debiéramos preservar aquello. ¿Ah? Si bien muchas veces puede trastocarse ese principio, es mejor tenerlo que no tenerlo, porque al menos cuando no se cumple nos causa escozor, miedo, vergüenza, indignación. Pero cuando no existe ese principio, todo da lo mismo. ¿Ya? Entonces, el curso, insisto, es muy político, ¿ya? En el amplio sentido de la palabra, vamos a leer mucho que tiene que ver con política, ¿ya? No solamente desde la escuela, que es un elemento esencial, vamos a hablar del currículo efectivamente, pero también vamos a leer algo de teoría, ¿ah? Algunas cosas que tienen que ver con el concepto de populismo, ¿ah? O de comportamientos que deben ser considerados en nuestro quehacer, no solamente como estudiantes, perdón, como profesores, sino que también como estudiantes. ¿Ya? Y esto lo digo porque el año pasado, durante el paro, hubo situaciones bien cercanas al matonaje. ¿Mm? Y creo yo que eso es súper dañino, no solamente para nuestra travesía curricular de pasar un curso. Lo digo no solamente, lo digo por el semestre pasado, el primer semestre del año pasado, que había estudiantes que querían venir a clases pero no podían porque tenían miedo. Eso no puede ser posible. ¿Eh? Y vamos a darnos cuenta que eso no tiene nada de democrático, no lo diré yo, lo dirán algunos autores,
y lo extrapolaremos y veremos que algunas acciones que pueden parecer muy inocentes podríamos decir casi anecdótico, sí puede tener consecuencias, ¿ya? Porque el compromiso con la democracia y con la facilitación de la participación y de que todos nos sintamos seguros porque estamos opinando, eh, es muy feble, es muy débil, ¿ya? En cualquier minuto esto se puede romper y a veces las amenazas son más fuertes de lo que nosotros creemos y están más presentes de lo que nosotros creemos, ¿ya? Solo para darle un dato, las situaciones que han ocurrido las últimas semanas con los niños que han sido asesinados, ¿ya? O han muerto, porque no nos atreveríamos a decir sin conclusiones de qué ha ocurrido precisamente. Y lo digo principalmente con el caso de este niño Tomás Bravo, que ha sido ultramente expuesto tanto él como su familia. Bueno, y una de las cosas que ha aparecido ahí, o que no ha aparecido, primero diremos que no ha aparecido el derecho de protección a la privacidad de esa familia y de ese niño. O sea, ha sido ultramente vulnerado en todos los canales de televisión, ha habido casi cadenas nacionales hablando de lo más escabroso, pero otro elemento que ha sido muy preocupante, les lo digo yo con mucha humildad, es esta idea de restituir la pena de muerte. ¿Mm? Si fuese el caso de que este niño ha sido asesinado, créanme ustedes que yo siento tanta indignación como aquellos que pueden pedir la pena de muerte. Pero pedir la pena de muerte es abrir una ventana o una puerta de algo que no se va a cerrar, ¿ya? Y no solamente con el tema de que el Estado vuelva a asumir un rol de matar gente. Nosotros tenemos una experiencia no muy lejana de esto, ¿ya? Eh, no sabemos el concepto de un juicio justo. Recuerden que la primera semana al tío de este niño ya lo estaban matando y hoy día se sabe que la investigación no va para ninguna parte. Pero esta idea de este populismo penal, por ejemplo, está muy relacionado con la idea de que a lo mejor no, no conocemos las instancias de cómo funciona nuestra institucionalidad y eso nos causa frustración. Por ejemplo, causó mucha frustración de que el tío de Tomás Fuentes no fuera puesto en prisión preventiva. ¿Mm? Y la pregunta es que en este minuto ese hombre, con los antecedentes que tenemos, no hay nada para culparlo. Por decirlo de otra manera, estamos en esta situación, querían poner en prisión preventiva a una persona que es en este minuto inocente. ¿Ya? Entonces, claro, uno podría decir, "Guay, pero a lo mejor no lo es", pero bueno, no hay pruebas, ese es el punto. Entonces, ¿y qué ocurrió? La gente se abalanzó contra los cuarteles policiales, le amenazaron al abogado, ¿cierto? Se convirtió en una suerte de barbarie, por decirlo así, ¿ya? Y si llegamos el minuto a la pena de muerte, a reinstaurarla, cosa que yo creo que es bien improbable, porque hay acuerdos como el Acuerdo de San José firmado por Chile, que eso no se puede hacer. Bueno, si fuera el caso, eh, gran parte de esas reacciones que podríamos decir rabiosas, en el buen sentido de la palabra, no quiero ser despectivo, al contrario, esas manifestaciones rabiosas se explican en gran medida porque no se conoce cómo funciona el sistema, ¿ya? Entonces, eh, 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 es muy probable que mucha gente confunda al fiscal con un juez, ¿ya? Que se confunda aparecen muchos mitos, por ejemplo, el mito de la puerta giratoria. ¿Mm? Chile es el segundo país con más presos por cada 100 habitantes después de Estados Unidos, ¿ya? O sea, en Chile, si hay algo que no hay, es puerta giratoria. Se ha incrementado el número de prisiones preventivas para personas que se les está acusando de un delito. Se ha triplicado, podríamos decirlo, en los últimos 15 años en la medida de prisión preventiva. Y de esas prisiones preventivas, el 40% de las personas más o menos era inocente. ¿Mm? Y no está de más decir que a quienes se le aplica prisión preventiva en general son personas pobres, ¿ya? Pobres. Hay gente que podrá decirnos que es de clase media, seamos sinceros, pobres, ¿ya? No, 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 o sea, quien no pueda pagar un abogado probablemente va a cumplir prisión preventiva, ¿ya? Cuando se le acusa de algo.
Entonces, dicho todo esto, por solamente para manifestarlo como ejemplo, en la medida que nosotros tenemos mayor desconocimiento y nuestros estudiantes tienen mayor desconocimiento, van a ocurrir situaciones como las que vimos en el caso de Tomás en el sur, o la restitución de la pena de muerte, o lo que vimos en el 2019, que es el estallido social. ¿Mm? Que en el fondo son formas de canalizar de alguna manera un descontento que no tiene una expresión para, podríamos decir, tomar un curso natural o un curso institucional. Podríamos decir que sí se logró en Chile con la aprobación de la Constitución o el referéndum, cosa que es muy curiosa, porque con lo que habíamos visto en el 2019, y que literalmente el país se estaba quemando en uno de esos días, la apuesta máxima de la población era precisamente llegar a una nueva constitución y con participación ciudadana. ¿Mm? Entonces, estas contradicciones eh, serán parte del debate dentro de todos nosotros, pero la pregunta es la siguiente. Bueno, hay una expresión que se usó mucho en los días del estallido social. No lo vimos venir. No lo vimos venir. Esta cuestión nos pilló por sorpresa. Yo creo que lo vimos venir. Que nos hagamos hecho los tontos, los cuchos, otra cosa. ¿Ya? Pero sí se veía venir. ¿Ya? Y vamos a ver en esta clase que hay muchos antecedentes y muchos indicios, como se diría en las novelas policíacas, que nos hacen presumir de que hay un responsable, o muchos responsables en realidad, que omitieron sistemáticamente el malestar de la gente, que despreciaron el malestar de la gente y que ese malestar se manifestó de la peor forma posible, que es a través de no estoy hablando de la marcha ni nada de eso, sino que una violencia inusitada, ¿ya? Una situación de violencia que es inusitada y que de una u otra manera se ha ido también convirtiendo en una suerte de relato político. ¿Ya? La violencia, lo queramos o no, fue la que propició la nueva constitución. Entonces ahí hay otro elemento que a nosotros nos tiene que preocupar, que es que este antecedente, que yo diría más que una, que una reforma, es una revolución en el sentido cultural de la palabra, ¿no? O sea, de que van a cambiar muchas formas de hacer las cosas, sí tiene un antecedente que es preocupante al menos, que esto no se logra sin la violencia del 18, 19, 20, 20 y tanto de octubre hasta el noviembre, el 18 de noviembre, que ya es cuando se llega a este acuerdo nacional. ¿Mm? Y que deslegitima de una u otra manera las formas convencionales que fueron despreciadas por la institucionalidad, como las marchas pacíficas, por ejemplo. ¿Ya? O sea, el tema de las pensiones, por dar un ejemplo, de la AFP, que uno de los grandes malestares y una de las grandes inquietudes de la gente, y que ahora se subió post-estallido social, la pensión básica solidaria, hubo decenas de marchas. De hecho, hasta antes del estallido social y de la manifestación de 1 millón de personas, la manifestación más grande en Chile fue la marcha hecha un día domingo por la organización No Más AFP, de la cual, por ejemplo, yo participé activamente. Y todos esos elementos que eran como una suerte de termómetros que decían, ojo, aquí hay fiebre, algo está pasando, fueron ignorados. ¿Eh? Entonces, lo que a nosotros nos debe convocar como futuros profesores y ya como ciudadanos es que no podemos llegar al 18 de octubre. ¿Ya? Tenemos que encontrar una solución antes. ¿Ya? Y eso podríamos decir que de una u otra manera está pasando en este minuto. ¿Ya? Así que el curso está totalmente rediseñado este año, porque el año pasado, el 2020, post pandemia y pre-referéndum, apruebo rechazo, estábamos todavía más o menos, el naipe estaba aturdido, ¿cierto? La baraja estaba más o menos disgregada y ahora se puede hacer una interpretación, creo humildemente, un poquito más precisa con los antecedentes que hemos ido recolectando con el paso del tiempo. Entonces, podríamos decir que hay una visión de ciudadano y hay un concepto de participación ciudadana pre-18 de octubre
y hay una interpretación de la ciudadanía y de la participación ciudadana post 18 de octubre. Y tal vez esto pueda incluso hacerse una nueva reinterpretación post resultados de la convención, de la votación que tenemos en abril. Porque una cosa va a ser que ganen muchos independientes y otra cosa distinta será que el sistema político secuestre la Asamblea Constituyente o la nueva Constitución, ¿ya? Porque ustedes recordarán que el 70 y tanto por ciento de los chilenos dijo apruebo y un 20 y tanto dijo rechazo, pero esa diferencia fue incluso mayor cuando se le preguntó a la gente cómo quiere cambiar la Constitución. Y había la opción de constituyentes por votación directa o mezcla entre constituyentes y Congreso con parlamentarios en ejercicio, ¿ya? Entonces, eso podríamos decir que está en un veremos continuo. Y por lo tanto, continuamente algunas de las definiciones que estaremos dando acá y que estaremos construyendo en conjunto sobre la ciudadanía, la democracia, están más que nunca en este minuto en constante revisión. ¿Mm? Por lo tanto, el curso, vamos a decir de él que tiene algunos elementos fundamentales para trabajar, ¿ya? Y que tiene que ver con los resultados de aprendizaje del curso, vamos a decirlo de manera muy, muy rápida. Conceptualmente, la idea es que se reconozca y comprenda los conceptos fundamentales referidos al eje de formación ciudadana, eso lo haremos en la segunda clase, y los emplea en el diseño de situaciones de aprendizaje pertinentes para el currículum de educación básica. Reconoce el marco curricular nacional de los cursos correspondientes a educación, específicamente el eje de formación ciudadana, y reconoce y comprende los principios y teorías didácticas que sustentan la formación ciudadana y los utiliza en el diseño de situaciones de aprendizaje pertinentes a nivel de enseñanza. ¿Ya? Eso podríamos decir conceptualmente. Pero este curso es muy procedimental y principalmente muy actitudinal. ¿Ya? Si nosotros no tenemos las convicciones, por ejemplo, yo puedo estar aquí hablando mucho rato y alguien me dice, no, sabes que a mí no me gusta la democracia, yo prefiero una dictadura. Es difícil, ¿eh? Es difícil hacerlo. Por lo tanto, podríamos decir que la primera parte del curso va a estar coqueteando entre lo actitudinal y lo conceptual. Lo primero que voy a tratar de hacer es convencerlo a ustedes como ciudadanos, antes que como formadores, de que hay que tener ciertos compromisos respecto a la democracia, ¿ya? Así que me voy a ir primero con lo actitudinal, cuando dice que valora la significación e importancia de formar para la participación ciudadana y responsable, adopta una actitud positiva frente a los procesos educativos como una tarea colectiva y permanente y fomenta el respeto hacia las diversas realidades sociales, étnicas, culturales y promueve el respeto y defensa de los derechos humanos, ¿ya? Hablaremos de eso también. Y procedimentalmente diseña material didáctico considerando los elementos teóricos y la psicología del desarrollo pertinente según las edades de los estudiantes, aplica y utiliza los diseños inductivos, colaborativos y motivadores en propuestas didácticas para el trabajo de contenido, y utiliza el marco curricular para generar propuestas de diseño curricular para el trabajo de formación ciudadana. Ya. Bueno, dicho eso, voy a presentar en esta primera parte, el curso podríamos decir que tiene como dos bloques, ¿ya? Y yo hoy día, por una cuestión de tiempo, quiero presentar la primera, que es la que vamos a estar hablando durante las primeras semanas, ¿ya? Para ir haciendo una descripción, de lo contrario vamos a consumir tiempo y yo creo que no va a quedar muy claro, ¿ah? Me va a quedar la presentación muy pesada, así que voy a mostrar lo que corresponde a la primera parte del semestre, ¿ya? Y la temática asociada a lo que vamos a ver clase a clase. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hablar, o aprendizaje esperado trabajaremos. Valora la significación e importancia de formar para la participación ciudadana y responsable, ¿ya? Y para eso vamos a trabajar, voy a hacer una presentación hoy día en PowerPoint, muy cortita, y lo vamos a ir mezclando con tres documentos, tres textos también relativamente cortos, son tres artículos de opinión, respecto a lo que ha pasado desde el 2017, cuando gana la última elección presidencial Sebastián Piñera en segunda vuelta, y cómo ha ido cambiando el comportamiento de las personas, el comportamiento electoral
y ciudadano también, ¿ya? Porque aquí hay otro elemento que es súper importante mencionar ahora ya. Formación ciudadana, a diferencia de educación cívica, no tiene como propósito u objetivo final que usted vaya a votar en elecciones presidenciales, eh, municipales, parlamentarias. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que usted como ciudadano tenga la capacidad de opinar y de intervenir en su espacio más inmediato o más amplio, ¿cierto? O incluso a nivel país, para que usted pueda opinar al respecto. ¿Ya? Mire, me dice de nuevo que esta cuestión del Zoom, que en 10 minutos no me da no sé por qué la cuenta no me permite hacerlo. Mire, entonces, yo tengo aquí el WhatsApp de la María José Riquelme, así que a la María José le digo desde ya que la voy a molestar, que le voy a mandar el link, si es que se me llega a cortar por acá, le voy a mandar el link para que Bueno, reconectemos, profe. nos reconectemos y usted lo distribuye ahí entre las compañeras. Bueno, entonces, primero vamos a hablar de esto y vamos a hacer un Jamboard en nuestra primera sesión. Después, la segunda sesión, nos vamos a meter con las bases curriculares para conocer un poquito cómo funciona la formación ciudadana y cuán presente está o no en el currículum y en los cursos de enseñanza de educación básica, tanto en primer ciclo como en segundo ciclo. Y para eso leeremos también, para ese día, un documento que yo creo que es imprescindible, que es un texto de don Carlos Muñoz Araña, profesor de la Profe, Universidad. ¿Sí? ¿qué día dijo? Y Jamboree, no, que me Hoy día perdí vamos, ahí. hoy día vamos a trabajar con un Jamboard. ¿Ya? Está, todo lo que estoy diciendo yo de hoy día está disponible en el aula virtual, en este minuto. ¿Ya? Para, Ya. para lo que es el texto de Cristóbal Belolio, el de Miranda y Castillo y el de Alvarado. Y hay unas preguntas que vamos a plantear a continuación. ¿Ya? Y que están también en el Jamboard esas preguntas. ¿Ya? Vamos a leer los textos, nos vamos a dar los tiempos para poder hacerlo, así que no se preocupe. Bueno, ¿qué vamos a hacer también? La idea es más o menos, podríamos decir, partir de una radiografía general del país en el que vivimos, de ver cómo funciona el comportamiento ciudadano con la política, tanto de partidos políticos como de la política doméstica y cotidiana, ¿ya? Y la clase 2 vamos a ir metiéndonos un poquito entre lo que vimos hoy día, la sensación que tenemos y cómo esto se va bajando a la sala de clases. ¿Ya? Y hay un documento que vamos a leer para esa próxima clase que es eh, un texto de Carlos Muñoz Labraña que dice el desarrollo de las habilidades ciudadanas en la escuela, una educación para participar como gobernado o gobernante, y se hace a partir de un estudio, podríamos decir, etnográfico, que van a distintos colegios y empiezan a escuchar y a registrar lo que dicen profesores y estudiantes, por ejemplo, cuando tienen que debatir. ¿Ya? Lo dejaremos pendiente y vamos a ver que hay un sesgo muy autoritario en las escuelas todavía. ¿Ya? Y también dejaremos disponible, bueno, y esto lo vamos a convertir en una infografía con un audio explicativo, trabajo grupal, y eso vale un 10%. ¿Ya? Lo de las ponderaciones no se preocupen porque voy a ponerlo como una tabla aparte, después va a quedar arriba más ordenadito para que no tengan que preguntar continuamente ni revisar el programa, ¿ya? Sino que ahí arriba lo voy a dejar. Y para esa clase vamos a eh, leer, no, vamos a dejar disponible un texto para la clase número 3, que sería la semana 4, que es este texto de acá, que se llama Contra el fascismo de Humberto Eco, que está aquí disponible, que es un texto que parece muy largo, pero es súper cortito, ¿ya? Mire, es muy cortito. Y qué gracia tiene este libro, que muestra, Humberto Eco fue, porque se murió ya, un tipo genial, que sabía de todo, de historia, de filosofía, de poesía, de todo. ¿No? Se ganó todo el tipo. Periodista también. Bueno, pero Humberto Eco, cuando era joven, él vivió su niñez en el régimen de Benito Mussolini, en el fascismo. Entonces él cuenta cuando se cae el fascismo y cómo él, hay cosas que le parecían muy normales y después entiende. Por ejemplo, descubre que al día después de la caída del fascismo aparecen como 4 diarios más, que existían más partidos políticos, entre otras cosas porque no había percibido que él vivía en una dictadura. ¿Mm? Y este texto del fascismo, que está muy vigente en el mundo en este minuto, ¿Mm?
habla de 14 características del fascismo, que de democracia no tiene nada, al contrario. Y él habla de fascismos que pueden ser de derecha, que es lo más tradicional, pero que el fascismo también puede ser un comportamiento en la izquierda. ¿Mm? Y él hace una categorización de 14 elementos. Yo tengo una pregunta que vamos a hacer un trabajo de ensayo con ustedes, donde les voy a pedir que sean muy honestos y reconozcan qué características de ese fascismo ustedes han visto, experimentado en su vida, como, como actores activos de ese fascismo. ¿Eh? De hecho, en Italia hay un elemento hay un ejercicio muy interesante que te hace un cuestionario y se llama el fascistómetro. Y en ese cuestionario, de acuerdo a lo que tú respondes, ves cuán democrático eres o cuán poco democrático puedes llegar a ser. Y son preguntas bien al hueso, ¿eh? Se los voy a compartir también el fascistómetro. Más que nada para poner un debate en marcha, ¿no? Bueno, entonces para la semana 4 ustedes van a llevar a cabo la rendición de este texto, ¿ya? Que va a estar en PDF, por supuesto, disponible. Son 55 páginas, pero en realidad son como 25 páginas, porque es muy cortito. Es una conferencia que dio él en la Universidad de Columbia. Entonces se tomó esto y se convirtió en libro, porque él hace lo más interesante, que él dice, estos son los 14 elementos fundamentales de cualquier fascismo en el mundo, ¿ya? Bueno, eso por una parte. Vamos a hacer el control de lectura. Hablaremos de otro elemento que para nosotros es muy fundamental en Chile, que es el tema de los derechos humanos y la pedagogía del nunca más, para confirmar nuestro compromiso con la democracia. Y les voy a dejar una tarea que va a ser un trabajo asincrónico, ¿ya? Y de carácter formativo, porque no todos tienen internet como quisiéramos tener, pero quienes lo tengan, y si pueden hacerlo, hay un documental en Netflix que es una belleza, es terrible, por favor, mucho pañuelo compren antes de, y habla sobre la situación que ocurrió en España durante la Guerra Civil, y de cómo mucha gente está buscando a sus familiares, y que están esparcidos por toda España, gente de 80, 90 años buscando a sus padres, por ejemplo, asesinados durante la dictadura franquista. Eso es una cosa, y luego vamos a hablar en 3 sesiones sobre economía y su impacto en la participación ciudadana. Me quedan 2 minutos 50, solamente para decirlo antes que vaya a darles la nueva invitación con María José, ¿ya? Y dice así, ¿por qué vamos a hablar de economía? Bueno, primero porque es necesario saber cómo funciona el mundo, ¿ya? Y una de las cosas que no sabemos mucho es de cómo funciona la economía. Subió el dólar, bajó el dólar, subió el tomate, bajó el tomate, que el cobre subió de precio, son muy buenos, ¿no? Pero muy malos. Y nosotros Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, ¿ya? País que tiene más tratados de acuerdo de libre comercio en el mundo, o sea que no tenemos que pagar impuestos, ni tienen que pagar impuestos los que nos mandan cosas y nosotros los que les mandamos cosas. Ya, por lo tanto, el TPP no es necesario, ¿eh? Lo digo de antemano, no es necesario, pero Chile no lo necesita. ¿Eh? Bueno, pues tal vez otros sí lo necesitan, pero bueno, y vamos a hacerlo desde una bajada bien didáctica, pensando en los niños. ¿Ya? Y hay 3 textos o 3 elementos. Vamos a hablar de economía real y economía financiera, y vamos a definir qué es el dinero. Vamos a hablar de riqueza, desigualdad e impuestos. Y para terminar, vamos a hablar de variedades de capitalismo. Hay 3 tipos, hay muchas formas de capitalismo, ¿ya? Y empezar a sacar un poco algunos mitos relacionados con que si esto es socialista, no socialista. Lo más probable es que no lo sea, ¿ya? Entonces, eso va a tenernos ocupado esta primera parte, y me voy a ir ahora y voy a volver a hacer una invitación porque nos vamos a quedar cortados. Entonces, esto es lo que presento por el minuto y vamos a empezar a trabajar desde ya. Voy a cortar para volver a... Profe, ¿Sí? Rápido, dígame. el link, Lo el vamos link es el mismo de siempre. ¿Vamos a usar el mismo link siempre? no creo, porque me lo acaba de rebotar delante, así que le van a mandar otro. Y yo lo voy a Ya, mandar gracias, de nuevo. profe. Voy a mandar uno en el aula de nuevo.